Queremos contarle que estamos con un nuevo invitado. Mauricio ya se fue y ahora lo ha reemplazado el diputado Héctor Ulloa, que está aquí con nosotros para conversar de diversos temas. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, muy buenos días. Hola Patricia, ¿cómo estás? Difícil reemplazar a Mauricio después de su entrevista, pero ¿Sí? vamos a tratar ¿Vio usted su entrevista? Absolutamente, absolutamente. Me imagino que también está contento con este proceso Sí, que avanzó ya el liceo, ¿no? Y sé que ha costado bastante, yo sé que salió en reevaluación, ahora cuesta 15.000 millones de pesos, pero es muy importante colocarle mayores recursos. Lo importante es avanzar en ese proyecto que va a ser emblemático para la comuna de Castro, así que no, sobre todo contento. cuando está vinculado a la educación. Ah, todos los proyectos vinculados a la educación hay que darles prioridad, absolutamente, ¿no? De acuerdo contigo. Usted que está en la Cámara de Diputados y quien está con todos los quienes son los que aprueban o no aprueban, los proyectos educativos y de salud deben ser los más relevantes, sin duda. Y sobre todo en zonas extremas, en zonas aisladas como Chiloé, que tiene particularidades geográficas, siempre se nos hace mucho más complicado y hay que colocar mayor cantidad de recursos por lo mismo. Oiga, y justamente relacionado con ese tema, con poner más recursos para la educación, en este caso para los estudiantes de nuestro territorio. Cuéntenos ahí ya, el diputado Borges vino hace algunas semanas atrás y nos adelantó un poquito en qué estamos con ese tema. Sí, muy contento, muy satisfecho además, porque nos ha costado mucho sacar adelante un proyecto que para mí es emblemático. Yo cuando vine a Chiloé la primera vez, cuando estábamos en campaña, yo hablaba con muchos alumnos y yo miraba una realidad bastante injusta con Chiloé. ¿Por qué? Porque existía una beca de integración territorial hace más de 20 años, en la que estaba incorporada solamente Isla de Pascua, Juan Fernández, la región de Magallanes, la región de Aysén y la provincia de Palena. Yo decía, chuta, ¿qué pasa con Chiloé? Los jóvenes de acá no merecen una beca, y una beca no menor, son 120.000 pesos mensuales aproximadamente de libre disposición. Claro, considerando, perdón, sí, diputado, claro, que, claro, como la cercanía... igual estamos cerca del continente, pero es difícil salir. Pero la oferta educativa es escasa. Es escasa, es difícil salir, porque no solamente hay que pensar en el costo universitario, ¿no es cierto?, de un instituto, sino que hay que buscar un lugar donde vivir. Exacto. Los estudiantes tienen que comer, tienen que trasladarse de un lugar a otro. Las condiciones son más difíciles. Sí. Y por tanto el apoyo del Estado tiene que ser mayor. Entonces yo consideraba injusto este tema. Y bueno, y yo me había comprometido a tratar de relevar este tipo de problemas si salía parlamentario. Entonces el año pasado lo conversé en primer lugar con la directora nacional de Junaep, Camila Rubio, que en primer lugar le pareció súper buena la idea y aganchó, me aganchó en esta propuesta. Lo segundo, hablar en el presupuesto sobre este tema con el ministro Marcel. Hice una pelea en el presupuesto aun cuando no existía ley para Chiloé, pero aún así el ministro Marcel acogió bastante bien la medida y dejamos aposados, y perdóname la palabra, 1.600 millones de pesos para este año, a pesar de que no existía ley todavía donde se incorporara a Chiloé. Claro. A pesar de eso, guardamos 1.600 millones para este presupuesto 2024. Se reservó, digamos. Exactamente. Y este año, hace 3 meses atrás, impulsamos obviamente la ley, lo conversé con el presidente Boric. El presidente Boric vino a Chiloé y lo anunció junto conmigo y con otros parlamentarios que acogían mi propuesta, y afortunadamente él lo lanzó públicamente, y por tanto ahí yo me sentí mucho más tranquilo de que el gobierno le iba a dar prioridad. Hace 3 meses atrás efectivamente ingresó el proyecto y lo aprobamos por unanimidad hace 3 semanas atrás aproximadamente en la Cámara de Diputados. Sí, esto todavía no es realidad. No es realidad. Todavía hay un proceso y yo quiero que nos explique y cuánto se va a demorar esto. El primer paso está dado. En primer lugar, teníamos que guardar 1.600 millones de pesos. No sacamos nada de tener una ley sin presupuesto. Claro. Así que primero, a guardar los 1.600 millones de pesos. En segundo lugar, hacer la ley, modificar la ley, que significa incorporar a Chiloé en este beneficio. Ese es el cambio de ley. La aprobamos en la Cámara de Diputados por unanimidad. Ya se encuentra en el Senado desde hace 2 semanas. Conversé con el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Jaime Quintana. Iba a pasar la semana pasada en la Comisión de Educación. Lamentablemente, no sé si se acuerda, falleció la hija de Jaime Quintana. No pudo pasar en la semana pasada por este problema personal. Debería pasar esta semana en la Comisión de Educación del Senado para posteriormente ser votado en la sala del Senado. Una vez que se vote en la sala del Senado, yo creo que no más de un mes y medio más, ya va a ser ley de la República. Es decir, yo espero, en lo personal. Me imagino que ustedes conversan, ¿no? En las bancadas, las comisiones. Por supuesto. Lo que pasa es que yo impulsé esta ley, por tanto yo me preocupo de que Jaime Quintana en el Senado me ayude a apurar el trámite de la ley, efectivamente. Entonces,
pasó lo que pasó lamentablemente con la tragedia de su hija, pero debería estar, yo creo, en un mes y medio más, debería ser, Dios mediante, ley de la República. Considerando ya el presupuesto para los estudiantes, lo tenemos ya del próximo año, ¿no? No. Ahora como ya tenemos 1.600 millones, yo lo que quiero es que mientras más rápido se apruebe y sea ley, los jóvenes puedan postular desde ya a esta beca, porque ya guardamos 1.600 millones de pesos, que aproximadamente son 1.100 cupos aproximadamente. Y eso entonces, es muy relevante esto. Para que todos quienes están viendo en casa, sobre todo los papás, los apoderados, claro, ¿no es cierto?, sepan quiénes podrían postular a esta beca. Muy simple, porque muchas veces, claro, yo la promociono porque esto es un esfuerzo. Ese día que se hizo la votación en la Cámara de Diputados, me llamó mi papá, mi mamá, estaban viendo ellos son chilotes, son de acá, mi mamá es de Castro, mi papá es de Quetalco, de Dalcahue. Estaban emocionados, orgullosos de que yo haya propuesto este tema, porque en el fondo ellos ven también cuando eran pequeños, cuando eran jóvenes, las dificultades para salir. Claro. Entonces, bueno, más allá de lo personal, esto no tiene tantas letras chicas, que eso es lo más relevante. Aquí hay que ser muy franco y sincero. Aquí lo que hay que siempre tener presupuesto. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Una vez que salga la ley, que esperamos que salga en un mes y medio más, y que sea ley de la República, ya tenemos plata aposada para que los jóvenes este mismo año puedan postular. Tenemos aproximadamente 1.000 a 1.100 cupos. Los requisitos son estar estudiando en el continente, en la educación superior. Punto. Segundo, no estar en el 40%, como siempre me dicen. Siempre la gente del 40%. No, esto es un 80% del registro social de hogares. Ah, mire, sí, se amplía bastante. Bastante, entonces. Lo que no es fácil. Porque actualmente estar en el 40% es bien difícil. Podemos ver o conversar con mujeres a lo mejor que tienen un trabajo, pero que son jefas de hogar, sí, claro, que tienen 2, 3 hijos, unos en el colegio, otros en la universidad, y están en el 80-90%. Exactamente. Por eso que cuesta mucho también, y hay que ser muy franco y directo cuando uno pelea cosas de que esto no tenga tanta letra chica. Yo creo que no tiene tanta letra chica porque lo que te digo, estar estudiando, bueno, es fácil certificarlo eso con un certificado, ¿cierto? Segundo, estar en el 80% del registro social de hogares. El tercero, mantenerse en el instituto o en la universidad y aprobar la mitad a lo menos de los ramos. ¿Es solo para educación superior? Es solo para la educación superior y en algunos casos también para trasladarse de comuna a comuna a la educación media. Ya, como por ejemplo, que es el caso de nuestro territorio con las características de isla, que vienen a estudiar a Castro, de Puqueldón se vienen a Castro, claro. Exactamente. También tenemos para esos casos. Y es una beca que también sirve para eso. Por tanto, yo creo que los requisitos son bastante... Los requisitos son simples de cumplir. Si lo más importante siempre, como tú bien dices, es el registro social de hogares. Claro. Esa es la gran crítica que nosotros recibimos. Pero siempre son los mismos y nosotros, la gran clase media, estamos fuera. No, esto es el 80%. Es un avance. Pero lo más importante es que tenemos 1.100 cupos este año. Evidentemente que siendo ley, a mí me preocupa mucho que la gente tenga posibilidad de salir. 120.000 pesos para alguna persona que tiene recursos suficientes y dice, pues, eso es poco, eso es más o menos. Pero para la gente que le cuesta salir, 120.000 pesos le ayuda. Yo no digo que sea la solución, pero sin duda que es un monto que ayuda. Además, son compatibles con otras becas. Es compatible con la gratuidad, es compatible con otras becas, con la beca Presidente de la República, es compatible con otras becas que entregan las propias universidades. Por tanto, es una ayuda adicional y es de libre disposición. Y ese, bueno, falta todavía el proceso ahí en el Senado, como dice usted, que espera que en un mes y medio esto ya Dios está mediante resuelto. Debería ser ley. Pero, ¿dónde tendrían que postular? ¿Y directamente al Ministerio de Educación? En la página de la JUNAEF. Este es un beneficio que entrega la Junta Nacional de JUNAEF. De ahí vienen los recursos, digamos, del Ministerio de Educación. Exactamente, de JUNAEF. De lo que entregan toda la alimentación en nuestro colegio, de JUNAEF. Camila Rubio, la directora nacional, a quien le agradezco siempre, que ella fue la primera que me aganchó en este tema. Yo le llevé este problema. Ella me aseguró, junto con el ministro Cataldo, que podemos hablar de los SLEP acá en Chiloé, del SLEP, me aseguró... pero ahí tendríamos que hacer un programa especial, yo creo. Pero ellos me aseguraron, tanto Camila como el ministro Cataldo, me aseguraron que van a venir a Chiloé, una vez que sea ley, a anunciarlo acá en el propio Chiloé. Así que no, contento porque, y te insisto, es un esfuerzo que uno está viendo sus frutos, es algo concreto que va a quedar para Chiloé, donde obviamente yo el próximo año tengo que seguir preocupándome de que tengamos más recursos para beneficiar a mayor cantidad de gente. Por supuesto. Pero lo primero
era reservar ese dinero. No, y lo primero era modificar la ley. Claro. Que se incorporara por primera vez a la provincia de Chiloé en esta beca. Ahora mi pega va a ser seguir peleando para aumentar recursos, para de esa manera aumentar la cantidad de beneficiados. Yo creo que es una medida muy concreta donde uno puede hacer un trabajo concreto en materia de movilidad social. Y educacional en este caso. Oiga, muy buenas noticias. Ha empezado este programa de día viernes acá para la educación, ¿no es cierto? Sí, para los estudiantes de la provincia y de la comuna con esta Liceo de la Cultura y ahora con con esta beca para los estudiantes entonces que necesitan salir afuera a estudiar. Gracias a Dios, en los últimos años se ha ampliado un poquito más la oferta de educación. Sería bueno empezar a ampliarlo un poco más. Y se agradece siempre eso, ¿no? Sí, claro, porque ahora los estudiantes tienen más alternativas así para es. poder estudiar aquí en su casa, en su hogar, ¿no es cierto? Así es, así es. Y también usted lleva adelante, para cambiar un poquito del tema y alcanzar a hablar, porque usted sabe que el tiempo aquí es más limitado, lleva adelante un proyecto también importante para no solamente la provincia de Chiloé, sino que para la región, con este 21 de septiembre, para que nos cuente un poquito este proyecto y cómo es la recepción del resto de parlamentarios. Pero fíjate que es educacional también, el tema sigue siendo educacional. ¿Sabes por qué? Porque la motivación que yo tengo es histórica educacional. ¿En qué sentido? Yo lo conversé muchas veces primero con el alcalde de Ancud, con muchos alcaldes chilotes. Yo soy abogado de profesión, siempre me ha gustado mucho la historia. Lo conversé con Bianchi, Carlos, que fue senador y hoy día es diputado por Magallanes, muy conocido, que es amigo y compañero de bancada, y siempre vemos la relación que existe entre el pueblo chilote y la Patagonia. Sí. Es obvia la relación que existe. Hay documentales ahora Exactamente, y hay historias todavía escondidas respecto de ciertas cosas que pasaron en el pueblo chilote en la Patagonia. Exactamente. Pero más allá de eso, a mí lo que me gusta es por qué en el centro, y muchas veces, bueno, lamentablemente el propio Chiloé, pero yo me refiero al resto del país, no conoce que un grupo de 23 marineros chilotes se embarcaron un día en el mes de mayo del 1843 y llegaron el 21 de septiembre y tomaron posesión del estrecho de Magallanes para Chile. Un día antes que pasara por ahí una fragata francesa. Claro. Esa es la historia. Y gracias a eso, el estrecho, con todo lo que eso implica respecto a Argentina, respecto a la soberanía, etcétera, etcétera, eso está en manos hoy día del país de la República. Y eso se debe única y exclusivamente a la valentía, al empuje que tuvieron marinos chilotes que en su momento tuvieron la fortaleza, el empuje y el coraje de embarcarse. Entre ellos, 23 marineros, 2 mujeres. Muy pocas veces se habla, pero hay que decir, 21 hombres, 2 mujeres. Y uno se embarcó en Curaco de Vélez. Los demás se embarcaron en Ancud. Pero más allá de eso, yo creo que eso tiene que conocerse, los chilotes tenemos que valorar este hecho, partiendo por nosotros. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Es por eso que junto con Carlos Bianchi estamos proponiendo en un proyecto de ley feriado el 21 de septiembre para Magallanes completo, regional, y un feriado provincial para la provincia de Chiloé. Eso creo yo. Por tanto, y qué bueno que me hiciste la pregunta respecto al tema educacional. No estoy levantando un feriado por levantar un feriado. Para tener más descanso, dice No es mi interés. Exactamente. No sé si me entienden. No es mi interés levantar un feriado. Mi interés es relevar el hecho histórico que tiene no solamente para Chiloé, sino que para el país completo este hecho, y que obviamente hay que reconocerlo como tal. Y como consecuencia, declarar feriado ese día. Pero no declarar feriado para... No, aquí hay una importancia histórica, educacional, hay una relación simbiótica entre Chiloé y Magallanes. Antes se decía muchas veces por otro tipo de razones que Magallanes había sido forgada por el pueblo croata solamente. No, sí. Hoy día se reconoce que el pueblo chilote hizo de Magallanes lo que es hoy día. Entonces hay una relación entre Chiloé, el pueblo croata. Inclusive tú sabes que se habla de los yugoslotes, los yugoslavos chilotes, la mezcla. Sí, la mezcla, claro, que es natural que sea en todas partes del mundo cuando conviven distintas colonias, ¿no? Entonces yo creo que es relevante, por eso yo te digo, yo no lo levanto como un feriado, yo lo levanto desde el punto de vista del reconocimiento a una gesta histórica que poco mérito se le da. Y eso para mí es muy importante desde el punto de vista histórico, del reconocimiento que tenemos que tener como sureños, como chilotes. Yo además soy hijo de marino mercante chilote, de Dalcahue, de Quetalco. Entonces, pues, obviamente no lo hago por eso, pero tengo una vinculación con el mar
y desde el punto de vista histórico me parece que es insuficiente lo que se ha dado. Y por eso que me gustaría en algún momento que existiera una boleta Ancud que recorriera el archipiélago desde el punto de vista educacional, hiciera historia paseando por todo Chile. Claro, lo importante también es relevar y que nuestras nuevas generaciones conozcan la historia. Chiloé es un territorio que ha tenido participación importante en la historia de Chile, no solamente en ese hito importante, sino en otros más, y justamente esta relación con la Patagonia. En la guerra del Pacífico, por ejemplo. Tú tienes, por ejemplo, razón. No se le ha reconocido. Hay muchos hechos, absolutamente de acuerdo contigo, hay muchos hechos donde los chilotes han tenido importante figuración, pero hay poco conocimiento de esos hechos. Y en las aulas de todo el país, como dice usted, ¿no? También. ¿Y en qué está este proyecto? Está ingresado. Carlos Bianchi, a propósito, me llamó el día de ayer porque el presidente estuvo en Magallanes, precisamente. Obviamente la preocupación hoy día es las alzas de las cuentas eléctricas, que es un gran tema que se nos viene. Y que podemos hablar un minutito de eso. Habló con el presidente, habló de nuestro proyecto, el presidente nos va a recibir próximamente para que conversemos sobre este tema. Yo estoy convencido. Yo creo que a él le interesa también, sí, porque como él es magallánico, conoce esta relación. Conoce la historia, conoce esta relación. Si hubiera sido otro presidente, uno le habla de la boleta Ancud, quizás hay que llevarle un libro. Pero el presidente Boric, yo estoy seguro que tiene claro en qué consiste lo que estamos pidiendo. Así que yo creo que va a ser muy importante. Va a ser más fácil, ¿no? Yo creo que sí. Oiga, bueno, ahí nos va a estar contando, a ver si ya tenemos este 2024 en feriado el 21 de septiembre. Y el día lunes estoy en Santiago con el ministro Pardo respecto al alza de las cuentas eléctricas. Eso quiero hablar con usted, porque hasta yo tengo un enredo en mi cabeza con esa información. Muy bien. Vemos en la información que hablan de que ya va a venir un subsidio, que ya lo vamos a hablar, le comento a la gente, este lunes vamos a estar informándole justamente desde la primera fuente sobre los subsidios de luz, pero queremos saber qué está pasando en el gobierno. ¿Sube la tarifa de luz? ¿No sube? Habla el ministro de Hacienda que hay que subirla, que no. Salió hablando el presidente de la República que claro, que él era una medida necesaria. Claro, que él no va a hacer campaña con este tema, era una medida necesaria. Por otro lado, se pide más subsidio. Por otro lado, se dice que si no hay dineros para subir la PGU, no va a haber para el subsidio, ¿no es cierto? Para que nos aclare un poquito cómo está, porque se está tomando como hasta político un poco el tema, ¿no? Sí, pero primero hay que explicarle a la gente porque sí, pero la gente tiene que tener la información lo más concreta posible. Aquí estuvieron congeladas las tarifas eléctricas los últimos 5 años. Se congelaron desde el año desde noviembre, después del estallido del 2019, estuvieron congeladas. ¿Qué significa eso? Significa que no subieron de precio como tenían que hacer. Eso generó una deuda, ¿cierto? Es obvio. ¿Cuánto es el promedio que sube anualmente la tarifa en electricidad en el país según los años anteriores? Aproximadamente un 3%. Ya. Aproximadamente un 3%. Pero hay que agregar también el efecto del dólar, el precio de las nuevas la situación energías, económica mundial y nacional. Exactamente, lo que pasó justamente con el precio del dólar en Estados Unidos, la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Todo esto genera una inestabilidad. Pero lo más relevante es que esta deuda se generó desde el 2019, donde se congelaron los precios. Pero aquí los acreedores siguen recibiendo una deuda, ellos están congeladas, pero en algún momento hay que pagarla. Y eso va generando una deuda de arrastre y de intereses. Al día de hoy le debemos 6.400 millones de dólares aproximadamente. Al día de hoy. Todos los días se genera una deuda de 3 millones de dólares diarios. Eso significa 90 millones de dólares mensuales, 1.080 millones anuales. Para ponerlo en contexto, lo que se debe hoy día es la mitad de la deuda del CAE. La mitad. Se debe en crédito con aval del Estado, imagínate, 12.000 millones de dólares. Solamente debemos por luz 6.000. Y todos los días, te insisto, 3 millones diarios. La beca de Chiloé para los 1.100 alumnos nos cuesta anualmente 1,5 millones de dólares. Para tenerlo en contexto. Y todos los días perdemos 3. ¿Y cuál sería la solución? Había que parar este desangre. Sí, ¿y cuál sería la solución actual? Cuesta decirlo, pero no podemos seguir perdiendo todos los días 3 millones de pesos anuales, 3 millones de dólares diarios. No podemos. Pero ¿cuál sería la solución actual para que también las personas en casa no se vean tan perjudicados, ¿no? Como se tienen que, si no hubiera existido ley, la tarifa eléctrica hubiera subido un 150% de inmediato.
O sea, si yo estoy pagando, por ejemplo, por dar un número, 20.000 pesos de luz mensual, tendría que pagar casi 3 veces, o sea, 60.000 pesos. No, si yo para matemáticas no soy buena, así que para qué me ayudo. Si tú pagas una cuenta de 20.000, que es tu 100%, va a subir el doble y más. El doble y más, va a pagar 40, 45. Eso es muchísimo. O 50. Eso es muchísimo, ¿cierto? Ya. Ok, eso es muchísimo. Considerando que 20.000 pesos en electricidad es barato, porque me imagino que las cuentas ahí en invierno son mucho más altas. Ahora, es un alza que va variando región a región. Aquí el alza por esa debería estar aproximadamente entre el orden de los 20% en julio, un 20% en octubre y un 10-12% en enero. Esas son el alza. Si tú me dices, es bastante. Ahora, ¿qué es lo que hay hoy día? ¿Y qué es lo que le estamos pidiendo al gobierno? Aquí estamos a puerta de una crisis. Si no pone recursos suficientes para paliar y bajar esa deuda que hay que pagar, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros. Yo estimo que los recursos que hoy día hay para pagar un subsidio son 120 millones de dólares. ¿Qué nos alcanza con 120 millones de dólares de subsidio? Nos alcanza solamente beneficiar a 1.500.000 familias que están en el 40%, en el famoso 40% de registro que hablábamos antes, justamente. Solamente, por tanto, podemos con esos 120 millones de dólares, solamente podemos ayudar a la mitad del 40%. Todavía nos queda fuera la segunda mitad del 40% y toda la clase media. Claro que sufre por igual el alza de tarifas. Bueno, la clase media siempre es la que sufre porque no tiene nunca beneficio. Eso es el reclamo. Entonces, y por Dios que es caro vivir en este país, diputado, muy caro. porque la energía, cada jueves nos sube la benzina, sobre todo lo que es energía, ¿no es cierto? Sí, mientras no migremos a energía limpia, no se va a hacer más barato. Además, los contratos que todavía hay con estas generadoras que ganan y que son monopólicas, porque uno no puede cambiarse de compañía, uno está obligado, uno está preso con ellos. Los contratos son leoninos, fueron muy mal hechos, muy mal pactados entre el Estado antes del 2015 para atrás. Todavía estamos sufriendo los contratos que vienen del año 2015. Estos contratos fueron firmados. Cuando tengamos nuevos contratos, yo creo que hay que presionar para que tengamos mejores condiciones. Pero lo que hay hoy día es lo que hay. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo hoy día? En primer lugar, beneficiar a la segunda mitad que queda fuera del 40%. Y en segundo lugar, beneficiar a la clase media. Mi propuesta personal es la que yo voy a hablar con el ministro Pardo, el ministro de Energía, y ya lo conversé telefónicamente, y el día lunes voy a estar a las 9 de la mañana con él en el Ministerio en Santiago, es la siguiente. En primer lugar, tenemos que aumentar la tasa que están pagando las centrales a carbón en Chile. Todavía tenemos centrales a carbón, generadoras de carbón, y esas no están pagando un impuesto suficiente. Si nosotros aumentamos la tasa que pagan las generadoras a carbón, podemos aumentar inmediatamente entre 60 y 70 millones de dólares para aumentar este fondo de 120 para seguir aumentando el subsidio. ¿Eso es suficiente? No es suficiente. No. La segunda medida que yo le voy a proponer es que el gobierno tiene que pensar que aquí hay una crisis social que estamos a puertas de sufrir en todos lados. Por tanto, tiene que abrirse a esta posibilidad, eximir del pago de IVA en las cuentas de luz, que nos quite el 19% en el pago de las cuentas de luz. Lo que estoy pidiendo no es por toda la vida. Lo que estoy pidiendo yo, y así lo voy a plantear, que sean 30 meses donde uno se exima del pago de las cuentas de luz. ¿Pero cuánto dejaría de percibir ahí el Estado? Es una cantidad importante, ¿no? Está bien, pero hoy día no puede inyectar directamente plata para subsidiar. Por tanto, la única manera es restar lo que recibe, claro. ¿Cierto? ¿Y qué significa eso? Significa que no va a bajar la cuenta de luz. Y yo lo que estoy pidiendo, los 12 primeros meses, que se exima el 100% del pago de IVA. Significa el 19% completo. Tú comprenderás que si nos rebajan el 19% de la cuenta de luz y por el otro lado nos aumentan el 19% de la cuenta de luz, quedaría casi igual, ¿no? Se igualan. Sí, claro. ¿Cierto? Es simple. ¿Y la recepción de lo que ya ha conversado con esto, ve que es una alternativa viable o todavía no se ha profundizado bien? Hay que presionar. No va a ser la primera vez en que nosotros presionamos y obtenemos algo que yo considero que es de toda justicia. ¿Qué nos dice primero el ministro Marcel? Siempre el ministro de Hacienda va a cerrar la mano, pero en algún momento va a tener que abrirlo. Es su trabajo. Sí. No me extraña que diga que no primero, pero ¿cuántas veces ha pasado que terminan cediendo frente a la presión popular? Yo soy convencido de que si no colocamos plata suficiente, mira, ¿sabes lo que va a pasar y lo que me duele? Que el día lunes se va a abrir la página subsidioeléctrico.cl.
¿cierto? Mucha gente va a postular, en primer lugar, pero no saben que la mitad de la gente que postula, o quizás más, no va a recibir el beneficio. Eso va a generar mayor frustración aún. Y eso es lo más importante. Y este gobierno tiene que entender que lo más importante es lo que piensa la gente. La gente no es tonta, esto lo recibe... y todos los gobiernos, por supuesto. Este y otros. Sí, o sea, los gobiernos, claro, son elegidos por el pueblo y tienen por tanto tienen que estar escuchando lo que está pasando. Por supuesto. Entonces, yo creo que hemos vivido unos años complicados económicamente, donde había bastante cesantía, inflación, ¿no es cierto?, que recién se está regulando. El costo de la vida está demasiado alto en nuestro país. Bueno. Ese es un problema. Cosas básicas, diputados, como los medicamentos, los adultos mayores que reciben una pensión tan baja. Bueno, esa es otra pelea que estamos haciendo con respecto a las pensiones. Pero la pelea de hoy día es que el gobierno tiene que entender que estamos... No quiero ser catastrofista, no quiero para nada ser catastrofista, pero el pago de un alza de esta manera de las cuentas de la luz sin ayuda puede generar una presión mayor. Y por tanto lo que le estamos transmitiendo es, ¿por qué no se abre esta posibilidad? Que es mi propuesta. Otros ya me la están aganchando, afortunadamente, por lo menos Vivancá, algunos socialistas, no les parece tan descabellado que nos eximamos del pago de IVA por un periodo de 30 meses. Los 12 primeros meses el 100%, los 6 meses siguientes el 75%, los 6 meses siguientes un 50% y terminar los últimos 6 meses con un 25% de exención. 30 meses, acotadito. Pero tenemos que salvar la situación, esta es nuestra pega, proponer medidas que puedan parecer sensatas. Y claro, es una medida, o más que la medida, es una situación que cuando se quiere hablar, por ejemplo, de energías más limpias, que sería, por ejemplo, la electricidad, son inviables. Porque si ya se está hablando de que se va a subir la tarifa, que no puede no subir la tarifa, no podemos hablar de subsidios a zonas como Chiloé, por ejemplo, para bajar el consumo de leña, poder trasladarse a la electricidad, por ejemplo. Es un gran tema. Ya es inviable. Mira, con esta situación. Tuve una tremenda discusión la semana pasada con la ministra de Medio Ambiente. Estaba el ministro Pardo. ¿Sabes lo que está la ministra de Medio Ambiente? Como que algunos viven en otra esfera. Está en un tema de la leña. Nos quiere regular el uso de la leña. Entonces yo le decía, a ver, ministra, por un lado, yo tengo que defender de alguna manera que había que terminar con el tema del congelamiento del alza de la tarifa eléctrica. Y usted me está pidiendo además que regulemos el uso de la leña. Yo soy del sur, represento Puerto Montt y a Chiloé. Usted piensa que la leña es calefacción. La leña para usted es calefacción, le decía. Para nosotros es mucho más que calefacción. En Chiloé existe el tema del fogón como institución, ¿cierto? Como el fogón. Usted no sabe que la estufa a leña se cocina, se calienta uno y que es el centro de la reunión familiar. Eso no lo conocen ellos. Entonces piensan que la leña es solo calefacción. Claro. Entonces piensan que desde Santiago van a venir a regularlo algo que para nosotros es vital. Claro. O sea, ¿me entiendes? O sea, por un lado no quieren regular la leña, por otro lado no quieren aumentar la tarifa de la luz. Por eso, pedirle a todo el mundo que se traslade a otro tipo de calefacción. Es muy fácil en teoría. Claro. Es muy fácil en teoría, pero en la práctica, por supuesto, para nosotros la leña es vital. ¿Y por qué, ya para finalizar, diputado, tenemos hartos temas que quedaron pendientes? Así que le voy a pedir que cuando venga de nuevo a visitarnos aquí en Chile nos avise, ahí a través de Cata, que lo está acompañando. Hay lugares que son zona extrema que tienen este subsidio, ¿no es cierto? A la leña. O en la electricidad también energético, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué Chiloé para algunas cosas es zona extrema y para otras no? Mira, yo voy a proponer prontamente. Hay un subsidio a la leña. Lo que pasa es que por eso me molestó tanto el tema de la ministra de Medio Ambiente, que se esté metiendo con el tema de la leña, justamente cuando nos están alzando las tarifas eléctricas. Exactamente, como que viven en otro, por eso te decía, como que viven en otro mundo, como que este gobierno no conversa entre los ministros, ¿me entiendes? Entonces, lo que yo voy a proponer pronto, no quería decirlo todavía, pero ya lo he conversado, existe un bono a la leña, con la compra de leña en la región de Aysén, y vamos a proponer lo mismo para la región de los lagos. Y a lo mejor introducir otro tipo de leña para el consumo, digamos... No, o sea, aquí hay que seguir mejorando el uso de la leña seca, si eso no cabe ninguna duda. Hay que seguir certificando la leña seca, claro, sin ninguna duda. Hoy día es el Día del Árbol, ¿sabía usted? El Día Internacional del Árbol. Sí, chuta, quizás el peor día para hablar de esto. Donde justamente
se quiere relevar la protección de los bosques y sobre todo la importancia del bosque chilote. Sí, entonces, claro, también hay hartos temas ahí que conversar. Así que, oiga, cuando son las 11:37, le agradecemos mucho yo te agradezco, Patricia, como que haya venido acá a conversar estos temas tan relevantes para todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Estos son temas que involucran a cada uno de nosotros en todo el país. Sí. Y sobre todo en zonas como acá que necesitamos mucha calefacción y mucha gente se estaba trasladando justamente de a poquito a la energía eléctrica y ya pero mira, que no está claro todavía tampoco. Te agradezco la disposición como siempre, ya me despido, pero aquí estamos trabajando en propuestas. Esta propuesta se la voy a llevar al ministro de Energía me recibe el lunes a las 9 de la mañana en Santiago, porque ese es su deber de uno, representar a sus comunas, a los territorios y llevar propuestas serias que pesquen o no pesquen, hay que seguir presionando. Yo estoy convencido de que lo que le estamos proponiendo es viable. Tenemos que ayudar a la clase media hoy día que no recibe ningún tipo de ayuda. Perfecto. Muchas gracias, diputado. Estábamos conversando entonces ahí con el diputado Héctor Ulloa, que vino a hablar de temas interesantes, importantes, tanto para nuestro territorio como a nivel país.